Alabado sea el Señor. Estamos nuevamente aquí en la presencia de Él, disfrutando de su amor. Somos el resultado de la obra de la redención del Señor. El hermano Nelio estaba desenvolviendo el encargo de liderazgo, mas hoy, aprovechando este momento, vamos a dar una visión con respecto a la palabra que fue ministrada en la conferencia internacional. Ya en la próxima oportunidad el hermano va a continuar el encargo para ustedes. Nosotros comenzamos a ver el libro de Colosenses. Nosotros estábamos viendo el libro de Efesios, y entonces tenemos aquí Efesios y Colosenses. Esos dos libros son conocidos como libros hermanos en la Biblia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos aborda un tema conjunto. En el libro de Efesios abordamos un enfoque muy especial, que es nuestra misión edificar el cuerpo de Cristo. Efesios nos habla de esa misión y en varios aspectos, y todos esos aspectos en el cual la iglesia es mencionada en Efesios son aspectos prácticos en nuestras vidas, son aspectos de los cuales realmente necesitamos buscar en el Señor más y más aún comprenderlo. Porque eso es lo que cambia nuestras vidas. Por ejemplo, se nos muestra en Efesios 1, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Él es el que todo lo llena y nosotros somos su cuerpo. Entonces tenemos que observar, yo necesito permitir de que Cristo llene mi ser. Yo soy un contenedor y Él necesita llenarme. Porque estas palabras no son solo para que las sepamos, sino son puntos para que podamos vivirlos. Y eso nos enriquece y fortalece. La iglesia también en Efesios se nos muestra como la obra maestra de Dios. Ese trabajar que Dios comenzó en nosotros y cómo somos importantes. Cómo es importante de que nosotros dejemos de que Cristo trabaje en nosotros para que el propio Cristo sea expresado. La iglesia también es el reino. Nos muestra de que hay un rey en este universo y nosotros somos ciudadanos de su reino. Efesios también nos muestra como la familia de Dios. Aleluya. Somos la familia. Dios tiene una familia. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Son puntos riquísimos y aún estamos viendo todas estas palabras que necesitan ser constituidas en nosotros. No pueden pasar así desapercibidas. Y también se nos muestra en Efesios que la iglesia es la habitación de Dios en el Espíritu. También que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo hombre. La iglesia es la novia de Cristo. Y también es el guerrero colectivo, aquel que lucha a favor del Señor, por el Señor. Entonces, esa es la función de la iglesia aquí en la tierra. Y también es nuestra función. Eso es lo que necesitamos percibir. ¿Por qué usted y yo estamos aquí hoy? El Señor, si no tuviese un trabajo para nosotros, podría arrebatarnos y se acabó. Mas Dios nos deja en esta tierra porque nosotros tenemos una función, ¿no es así? Entonces, imaginamos, amados hermanos, cuando percibimos eso, nosotros sabemos y decimos, Señor, hoy estoy en esta tierra, no para simplemente ocupar espacio,
sino para que tú puedas, Señor Jesús, conquistar esta tierra. Eso realmente gana nuestro ser. Y se tiene una función muy importante ahí, la iglesia con respecto a aquí en la tierra, y eso es evangelización. Pues Dios quiere de que todos los hombres sean salvos. Y también estamos para edificar la iglesia, porque Dios desea de que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Que podamos nosotros realmente traer el reino del Señor. Y todo eso sobre Efesios nos marca más. En los próximos meses vamos a comenzar a ver el libro de Colosenses. Efesios habla de la iglesia. Colosenses habla de Cristo. Vieron, nuestra visión es Cristo y la iglesia. Ese libro de Colosenses es importante. ¿Y qué es lo que ahora necesitamos ver? En el libro de Colosenses, el punto principal es que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo. Y principalmente, para nosotros, se nos muestra de que es el centro conector de la obra de Dios. Cristo es el centro. Nosotros veremos muchas cosas referentes a Cristo en el libro de Colosenses. Ahora, a los ojos de Dios, ¿por qué es tan importante? Porque en la obra de Dios, lo que es más importante es Cristo. Fuera de Cristo, no hay nada. Si Colosenses quiere mostrarnos eso, yo necesito entonces ver lo que es Cristo en mi vida. Cristo es todo en mi vida. ¿Será que es así? Usted sabe que el libro de Colosenses muestra para nosotros que Cristo es todo, en todos. Nosotros a veces pensamos, las cosas malas no sirven para nada más, las cosas buenas son importantes. Mas la verdad, el libro de Colosenses nos muestra que las cosas buenas del hombre también no sirven para nada. Por eso tenemos que ver de que Cristo, si es todo o no es todo en mi vida. Cristo es todo o no es todo en la vida de la iglesia. Ustedes saben, Satanás siempre intenta corrompernos. Primeramente, él usa cosas malas para corrompernos. Y no consiguiéndolo, utiliza cosas buenas para corrompernos. Voy a dar un ejemplo aquí. Voy a dar un ejemplo para ustedes. Miren esto. Nosotros tenemos aquí un tejido blanco. Dios quiere que seamos puros, blancos. Digamos que yo tengo aquí un lienzo. Voy a tomar aquí el pañuelo. Es blanco. Ahora, Satanás quiere ensuciarnos. Entonces, esta servilleta, este pañuelo, supongamos que tengo este objeto sucio en mi mano. Usted guarda esta servilleta, si yo le doy sucia, la va a guardar. Si Dios dice, yo quiero que utilicen servilleta limpia, blanca, pura, entonces usted una servilleta sucia no la quiere, mas
Imagine que se tiene una servilleta sucia más con figuras bonitas. Ahí usted usa o no usa esa servilleta bonita, todo colorida, con figuras bonitas. Usted usa, mas no era blanco que tenía que usar. Una servilleta sucia, con cosas ruines. No quieren usar. Mas si usted ve una servilleta con figuras bonitas, que ya no es blanco, usted va a usarlo. Usted puede ver de que la servilleta está sucia y no la usa, más ve la otra servilleta con muchas figuras y no considera sucio ello. Satanás quiere usar cosas buenas para corrompernos también. Satanás le dice, mira esta servilleta bonita, ¿cómo no puedes utilizarla? Está limpio. Pero Dios le va a decir, no se puede usar porque no es blanco. Entonces las cosas buenas del mundo son así. Y ahí nosotros tenemos que hacer una pregunta. En nuestra vida, tenemos tantas cosas buenas que no son Cristo. Y nosotros vivimos por esas cosas y para esas cosas buenas que no son Cristo. Usted queda satisfecho. No, ¿por qué? Porque esas cosas buenas no dan vida. Solo Cristo da vida. Solo Cristo nos cambia. Solo Cristo es eterno. Miren esto, cuando tenemos tal visión, ahí nosotros vamos a comprender la importancia de este libro de Colosenses. Ustedes saben, en ese libro de Colosenses, Cristo es revelado de una manera completa. Es un libro que usa muchos términos y expresiones muy especiales para ese Cristo que se revela aquí. Voy a leer una porción. Colosenses 1, versículos 13 al 23. Y luego vamos a ver la obra de Cristo y también el porqué de ello. A partir del versículo 13 al 23 se nos dice lo siguiente. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Aquí nosotros vemos la obra de Cristo. Él nos libertó. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del imperio de tinieblas. Mas no solamente nos libertó, nos libró. Cristo no solamente quiere librarnos de las cosas inadecuadas, no solamente quiere librarnos de las tinieblas. Aquí dice, y trasladó al reino de su amado Hijo. Cristo quiere trasladarnos a otro reino, a otra esfera. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, no basta con ser nosotros librados. Necesitamos ser trasladados, transportados a otra esfera, a la esfera celestial, para el reino de su amado Hijo. Y aquí dice, el reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque en quien tenemos redención, en este Señor tenemos redención. Miren, el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea el Señor. Yo puedo estar liberto de cosas ruines, cosas malas, mas de las cosas buenas. ¿Será que no están en el reino de tinieblas? Están aún en un reino inadecuado. Es importante tener claro eso y estar en el reino de su Hijo amado. En el versículo 15, miren en el versículo 15 lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible.
Eso quiere decir que el Dios invisible ahora tiene una expresión. Todo eso es desarrollado cuando entramos en el libro de Colosenses. Aquí también se nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Y en el versículo 16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren esto, aquí en este versículo dice, y se muestran tres expresiones importantes. En Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí dice también, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí dice, en Él, por medio de Él y para Él. Vean cómo Cristo es importante. Ahí tenemos que hacernos una pregunta. En mi vivir, las cosas que yo vivo, las cosas que hago, están en Él. Es por medio de Él. ¿Será que es para Él? ¿Están viendo eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? En Él, por medio de Él y para Él. Cuando entramos en ese libro de Colosenses, nosotros sabemos lo que Dios desea trabajar en nosotros. Nosotros tenemos esa visión. Nosotros vamos a permitir de que Dios haga eso. Señor, yo no quiero vivir en esta tierra de esa manera, buscando las cosas mías, cosas buenas. Señor, yo quiero vivir en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Hace la gran diferencia, ¿verdad? Eso. Alabado sea el Señor. Y así es que nos preparamos para su venida. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo voy a desarrollar un poco estos puntos aquí. Amén. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aún más, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí, nosotros vamos ahora a abordar el versículo 17. Amén. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí inicia diciendo, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Hay muchos puntos que citar aquí, mas yo voy a citar 3 puntos. Primero es la causalidad.
El segundo es la divinidad. La causalidad, primeramente, es el nombre dado para una relación entre causa y efecto. Como en Él, por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Él es el punto inicial. ¿Entendieron? Él es el primero. Él es antes de todo. Él es una divinidad. Entonces, podemos decir, en nuestras vidas, antes de todo, es Cristo. ¿Correcto? ¿No es maravilloso usted hablar eso para el Señor? Antes de todo, Cristo. Sea con respecto a la dignidad, divinidad, a la honra y el valor. Antes de todo, Cristo. Esto es dar su lugar al Señor. En la vida de la iglesia, antes de todo, Cristo. En mi casa, antes de todo, Cristo. En el trabajo, antes de todo, Cristo. En la escuela, en la universidad, ustedes jóvenes, antes de todo, Cristo. En segundo lugar, la divinidad. En este versículo 17 aún dice, y todas las cosas en él subsisten. Esa parte, subsistir, en el griego, es unistao, que significa juntar, unir. En Cristo, todas las cosas subsisten. Cristo junta todas las cosas, las une. Y también es unir las partes en un todo. Ese es el significado de la palabra sunistao, unir las partes en un todo. En él todo subsiste. Voy a leer 3 versiones de la Biblia, de manera diferente. En la Biblia, palabra viva para todos, dice de la siguiente manera: Él existía antes de todo, y Él mantiene todo unido. En la nueva versión viva, dice: Él existía antes que todo lo demás comenzase, y su poder es que sostiene todas las cosas. Entonces se muestra aquí, Cristo es quien une, y Él sustenta todas las cosas. En la nueva traducción al lenguaje de hoy, dice así: antes de todo, Él ya existía, y todas las cosas, por estar unidas con Él, son conservadas en orden y en armonía. Presten atención en eso. Es una versión muy interesante porque aquí describe en palabras simples lo que quiere decir este versículo. Todas las cosas por estar unidas con Él, todas las cosas son conservadas en orden y en armonía. Aquí muestra de que Cristo es el secreto para que todo se mantenga en orden, en armonía. Si hay falta de armonía, si hay ese problema, necesitamos de Cristo. Las cosas no están sustentándose. Yo necesito de Cristo. Aquí dice, por el hecho de yo estar unido con Cristo, todas las cosas van a ser conservadas en orden y en armonía. Todo es conservado como un todo, en orden y en armonía.
En nuestra familia, en el trabajo, no necesitamos de eso. No necesitamos en nuestra vida matrimonial de eso. No necesitamos en la iglesia de eso. Necesitamos de armonía y orden en la vida de la iglesia. ¿Y quién da eso a la vida de la iglesia? Es Cristo. Solamente Cristo puede darlo. Él mantiene juntas todas las cosas, porque Él es el centro conector. Nadie puede conectar todas las cosas, solamente Cristo. Él nos conecta con Dios y nos conecta unos con los otros. ¿Están viendo eso? Si hoy podemos estar juntos aquí, en un día lluvioso, y poder estar conectados con Dios y poder estar conectados con los otros, es Cristo quien lo hace, es Cristo quien nos conecta. Somos muy diferentes los unos de los otros. Y aparentemente podríamos fingir incluso estar conectados, mas somos diferentes. Miren, es complicado que podamos conectarnos a veces. Y en estos últimos tiempos ha habido muchos cambios. Antiguamente, nosotros teníamos que hacer muchas cosas. Antes teníamos que nosotros intentar ser uno. E intentábamos todos ser iguales. Mas ahora el Señor nos está juntando, nos está uniendo. El Señor nos está conectando y Él nos está haciendo de que nosotros seamos cada vez uno. Nosotros, aunque somos diferentes en carácter, en manera de ser, estamos siendo entretejidos, estamos siendo unidos. Entonces, usted puede ver de que aunque somos diferentes, Cristo es quien nos conecta. Cristo nos conecta con Él. Y usted tiene que permitir de que Cristo le conecte también con los demás hermanos. Si Cristo nos conecta con Dios, ustedes saben, toda la obra de redención tiene como fin conectarnos con Dios y conectarnos con los hermanos. Cristo murió para eso. Y ahí usted puede decir a veces de que no puede conectarse con Dios, ahí usted tiene a Cristo. Si usted no puede conectarse con el hermano del lado, usted necesita de Cristo. Es eso lo que nosotros necesitamos. Marido y mujer necesitan también de Cristo. Si yo estoy en la carne, no puedo estar en el espíritu. Entonces, necesito vivir en el espíritu. Necesitamos prestar atención a eso, hermanos. Cuando vemos la persona de Cristo como cabeza, todo cambia. Somos uno con los otros, somos encabezados, somos llenos de esperanza para poder vivir la vida de la iglesia diciendo, es posible vivir junto a los hermanos, vivir juntos en la vida de la iglesia, junto con los hermanos.
el libro de Colosenses. Tienen bastantes porciones que nos hablan con respecto a la iglesia, cómo es ese vivir. Y también tiene advertencias. Existen cosas que quieren sustituir a Cristo. Hay algo que quiere sustituir a Cristo. Y cuando existe eso, nosotros debemos prestar bastante atención. Entonces, vamos a leer los 3 versículos que nos dan esa advertencia. Colosenses 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto aquí es la primera advertencia. Aquí dice, cuidado para que nadie os venga a engañar. Para que no se les lleve cautivos. Para que no sean controlados por otras cosas. Aquí se nos muestra 4 cosas negativas. Cuidado con las filosofías. ¿Qué es lo que quiere confundir al hombre hoy? Las filosofías son los razonamientos del hombre. Son muchas cosas las que quieren confundir al hombre. Y podemos ver aquí de las huecas sutilezas. Es algo que nos desvía de Cristo. Huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. El mundo siempre quiere engañarnos. Quiere traernos cosas vacías, que aparentemente son buenas cosas. Tercera cosa que vemos aquí, las tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres que parecen cosas buenas. Mas aquí dice conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Habla de los rudimentos del mundo. Son cosas que provienen de este mundo. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con todas estas cosas. Las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, que son conforme a los rudimentos del mundo. Satanás viene a querer sembrar todo esto en su mente, en su vida. Todos estos rudimentos parecen buenos, mas no son según Cristo. Entonces, Pablo dice que nadie os engañe. Por eso necesitamos tener mucho cuidado. Entonces, Colosenses 2:8 utiliza esa palabra. Mirad que nadie. Ahora Colosenses 2:16, donde se nos muestra otra advertencia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí hay una serie de cosas también con respecto a ser religiosos.
Hay algunos que dicen, ¿por qué comes? ¿Por qué bebes esto? Hay días de fiesta, días que no son de fiesta, luna nueva, días de reposo, cosas específicas como actos religiosos, comer, beber, fiesta, todo eso es religión, no es de Cristo. A veces creemos de que eso es bueno, mas no es según Cristo, el juzgar no es según Cristo, porque juzgar no nos lleva a ningún lugar. Y de que nos juzguen, nos vengan a decir qué comer o qué beber, eso no nos lleva a ningún lado. Aquí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y el tercer versículo es el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí en otra versión dice, nadie se haga árbitro en contra de vosotros. Otra versión dice, que nadie quite de vosotros vuestro premio, que nadie se haga árbitro en contra de vosotros. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí dice, habla de culto a los ángeles, visiones, y alguien vanamente hinchado por su propia mente carnal. Porque en Colosos habían aquellos que se dejaban guiar por el ascetismo, maltratando el cuerpo, creyendo de que podían llegar a un nivel espiritual, maltratando su cuerpo. Había misticismo también, el gnosticismo también. Mezclaban creencias religiosas. No era de Cristo todo ello. Y Colosenses 2, 20 al 22 describen qué es lo que debemos hacer. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, hermanos, no dejen de que cosas buenas o malas tomen el lugar de Cristo en nuestra vida, en nuestra casa, en la vida de la iglesia. Cristo debe ser antes de todas las cosas. Cristo tiene la primacía. Él es el primero. Eso da valor para todo. Ningún hombre puede tomar el lugar de Cristo. Ninguna verdad puede tomar el lugar de Cristo. Ninguna práctica puede tomar el lugar de Cristo. Debemos tener a Cristo siempre como el primero, antes de todo. Antes de todo Cristo, hermanos. Entonces, antes de todo Cristo. Repite eso para usted. Antes de todo Cristo. Entonces, eso es con respecto al libro de Colosenses, hermanos. Vamos a continuar desarrollando después más de estas palabras.
Mas vámonos con esto, que podamos vivir estas palabras, Cristo siendo el primero. Estamos en ese proceso de vivir todas estas palabras. Alabado sea el Señor por Él estar hablando con nosotros. Si usted es, gracias Señor porque tú eres. Gracias al Señor por el libro de Colosenses. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Señor Jesús, hermanos, gracias al Señor porque Cristo, hermanos, siempre tiene que ser el primero en nuestra vida, el centro de nuestra vida, en nuestro vivir, en el trabajo, en el hogar. Señor Jesús, en toda actividad que realizamos, hermanos, desde que nos levantamos, incluso cuando estamos durmiendo, Cristo tiene que ser el centro, hermanos. Cristo tiene que ser el primero. Señor Jesús, antes de todas las cosas, hermanos, vámonos con esa frase en esta noche. Amén, Señor Jesús, antes de todas las cosas, Cristo. Antes de nuestro trabajo, Cristo. Señor Jesús, antes de nuestra familia, nuestro hogar, de cualquier otra cosa, de los estudios, de la universidad, del colegio, hermanos, Cristo. Señor Jesús, esa palabra pueda volverse una realidad en nuestro vivir. Amén, podamos repetir todos los días, estar conscientes de eso, hermanos, antes de todas las cosas. Cristo, hermanos. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, Señor Jesús, en esta noche, ¿no? Queremos despedirnos haciéndoles recuerdo, amén, Señor Jesús, de que este día jueves pasado hemos estado con el live número 100 de nuestro hermano Pedro Dong. Amén, Señor Jesús, podemos ya buscarlo aquí en el canal, disfrutarlo, amén, compartirlo también. Ha sido algo muy precioso como nuestro hermano nos contaba algunas experiencias ahí. Y también hemos rumiado un poco de la palabra profética, así que ha sido algo maravilloso. Y pues, hermanos, continuemos disfrutando. Amén, Señor Jesús. También recordarles que tenemos días más sabios aquí en el canal, todos los días para poder disfrutar. Y asimismo tenemos todos los días lo que es la inmersión en la palabra profética. Amén, un video corto, hermanos, que es preparado con mucho amor para todos ustedes, para que podamos compartirlo, difundirlo, hermanos, sacarle screenshots, tenerlo en el celular, hermanos. Amén, Señor Jesús, en español todos los días la inmersión en la palabra profética. Amén, Señor Jesús, hermanos, un abrazo para todos, queridos santos, y pues nos encontramos en una próxima transmisión. Que el Señor los bendiga a todos, amados santos. Jesús es nuestro Señor.